Abra su Biblia, el libro de San Juan, capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Padre, gracias por la palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Ahora, instrúyenos a través de la palabra, de la predicación del Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios es Dios. Hemos estado estudiando y vemos que el Espíritu Santo nos enseña. Él es quien revela la palabra al hombre. Y Él nos recuerda la palabra también. Usted se encuentra a veces en diversas situaciones y el Espíritu Santo le recuerda un pasaje bíblico. Por eso es importante leer la palabra. Lea la Biblia, porque Él le va a enseñar, Él le va a revelar la palabra, pero también le va a recordar la palabra cuando esté en diversas pruebas, aflicciones, situaciones en la vida. Ahora el Espíritu Santo se empezó a mover a la iglesia tremendamente a partir de Hechos. El libro de Hechos es la iglesia naciente. Jesús murió, resucitó, se fue al cielo. Había preparado 12 discípulos, los cuales llamó apóstoles, le dio instrucciones y que esperaran en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Llegó la promesa, vino el Espíritu Santo, la iglesia tuvo una expansión tremendamente milagrosa. Pedro predicó y 3,000 se convirtieron, después otros 5,000 y hubo una expansión, un crecimiento impresionante en la iglesia. El evangelio corría por muchas ciudades, pueblos y naciones. ¿Y por qué? Porque Dios cumple su palabra. Somos hombres que llevamos la palabra de Dios, pero somos hombres que fallamos, pero la palabra es infalible. Dios usó hombres que fallan para llevar una palabra infalible. Dios usa vasos de barro. Aquí hay vasos de barro, levante la mano los vasos de barro. Yo soy un vaso de barro, soy parte del cuerpo de Cristo. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere poner en tu boca la palabra de Dios para que otros le conozcan al Señor. Dios tiene ángeles, pero la tarea de predicar el evangelio fue encomendada a los hombres. Somos colaboradores del reino de Dios, colaboradores. Por eso es importante que la iglesia se prepare, estudie la palabra. Aquí en la iglesia tenemos cursos, ya les mencioné, Abrazando la Fe, nivel 1, nivel 2, nivel 3. No mencioné, pero hay Romanos, hay Gálatas, Río de Limpieza y otros cursos más que vamos a sacar, Hebreos y no sé cuántos más. Aquí la tarea es estudiar la palabra, conocer al Señor. Es importante eso. Tenemos el Instituto Bíblico Doulos, porque ahí son cursos más avanzados para que usted conozca más de la palabra y se prepare como un siervo de Dios, alguien que puede instruir a otros, dar clases aquí en la iglesia o abrir un grupo de conexión, grupo de casa, un grupo celular donde usted va a predicar la palabra a gente inconversa para que se conviertan a Jesús. La tarea es nuestra. Levante su dedo y hágale así: la tarea es mía. Yo debo de predicar, repita conmigo, yo debo de predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, o sea, siempre, en todo tiempo. Entonces vemos que el libro de Hechos, la iglesia estaba avanzando, creciendo, pero siempre hay barreras, obstáculos y topes que superar. Yo tengo topes en mi vida y tengo que brincarlos. Y el Espíritu Santo nos guía para brincar esos topes. Él nos da sabiduría para poder avanzar en la obra de Dios. Hechos capítulo 15. Ahí vamos a ver qué estaba ocurriendo. El contexto era el siguiente: que la iglesia estaba creciendo. Dios ya había salvado al apóstol Pablo, que era un hombre perseguidor de la iglesia, y Dios lo toca, lo convierte. Ananías ora por él, recibe la sanidad en sus ojos porque estaba ciego después de que Dios lo deslumbró cuando lo tocó, pero también lo bautizó con el Espíritu Santo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar la palabra, dejó de perseguir la iglesia, y empezó a amar la iglesia. Y entonces lo que él perseguía ahora lo amaba. Lo que él quería atacar era la iglesia, ahora amaba la iglesia. Entonces, Pablo, Dios lo llama y le da un llamado de ir a predicar el evangelio. Hechos 13, él y Bernabé salen a predicar en su primer viaje misionero. Predican y son golpeados y maltratados y todo lo que usted ve ahí, pero ya estaba prometido que Pablo sufriría por causa del evangelio. Por mi causa vas a padecer. Que Dios te diga a ti: por mí te conviertes hoy, y ya estás bien contento. Y Dios dice: ¿sabes qué? Por mi causa vas a padecer.
Ay, Señor, pero si no que era todo bonito. No, solo que Dios te da el poder para vencer las situaciones que te van a venir. Pablo entonces estaba predicando y, y estaba ganando territorio para Jesucristo. Pedro también por su parte, Hechos 10, predicó en casa de Cornelio, que era un gentil. Lo que estaba ocurriendo era lo siguiente. Dice la Biblia: Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién vino Cristo primero? A las ovejas perdidas de Israel. A Israel, el pueblo escogido es Israel. San Juan capítulo 1 habla de eso. Jesús vino a los suyos y a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Pero nosotros que somos gentiles, yo no soy israelita ni judío, usted tampoco. Usted es un gentil. ¿Qué es un gentil? Todo pueblo que no sea israelita es gentil. Entonces, cuando Pedro predicó en casa de Cornelio, que era un gentil, él convocó personas como un buen hombre. Vengan, nos van a predicar del evangelio. Viene Pablo, el apóstol, predica, empieza a predicar con denuedo, con gozo, con alegría. Estaba predicando cuando de repente cae el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar otras lenguas. Vino un mover de Dios ahí tremendo y la gente empezó a hablar otras lenguas y Pedro estaba ahí con otros judíos israelitas y dijeron: oye, ¿qué está pasando? Si estos son gentiles, si nosotros somos judíos, nosotros ya recibimos el Espíritu Santo, ya fuimos bautizados, pero estos, mira cómo Dios los está tocando, son gentiles. Y Pedro entendió: mira, lo que pasa es que Dios no hace acepción de personas. Dios ama a toda la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en la Biblia, San Juan 3:16. Entonces Pedro dice: oye, cayó el Espíritu Santo. Entonces estaban así como atónitos, impresionados. Dijeron: vamos a bautizarlos con agua. ¿Qué impide el agua si ya Dios los bautizó con el Espíritu Santo? Hablan otras lenguas y están locos por Cristo, porque cuando Dios te toca te enloqueces por Él. ¿Cuántos locos hay aquí? Levanten la mano los locos por Cristo. Ay, ay, ay. Muy bien. Baje la mano. Pero había un problema. Cuando Pablo iba a predicar a las ciudades, él llegaba a las sinagogas. Como mencioné, las sinagogas son lugares donde se predica la ley de Moisés. ¿Sí? Entonces Pablo llegaba primero con los judíos a predicar a las ciudades. Llegaba y les predicaba a los judíos, que eran ultra requete cuidadosos, meticulosos en cumplir la ley de Moisés. No se les había revelado que ahora la salvación no es por la ley, es por la gracia. Efesios 2:8 dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. Pues esto no es de ustedes, es un don o regalo de Dios. Dice la palabra de Dios que la salvación nuestra es por la fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios a través de la historia ha tratado con el hombre de diversas maneras. Antes de la venida de Jesucristo, Dios trató con el hombre a través de la ley de Moisés. A Moisés Dios le dio las tablas de la ley y Moisés sacó a Israel de Egipto. Estuvieron 430 años cautivos. Muchos años después viene Jesucristo, la promesa del Padre, para morir por la humanidad y pagar por nuestros pecados. Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir que ningún hombre pudo cumplir la ley. Nadie pudo. Vamos a San Juan capítulo 1 otra vez. San Juan capítulo 1. En el verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Quién dio la ley? Moisés, porque Dios se la puso a él, las tablas. Y dice: pero, diga conmigo, no, San Juan 1, 17.
Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés, ¿ok? Eso fue antes de Jesús. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es bien importante que usted tenga claro esto. Ya no estamos bajo la ley. Jesús ya la cumplió. Ya nos libró de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque nadie pudo cumplirla y solo se sentían condenados. Pero Cristo pagó en la cruz. Él nunca pecó y murió en la cruz por nuestros pecados y murió por nosotros. Y ahora por la fe en Jesús somos salvos. Solamente. Y la obra del Espíritu Santo en mi corazón es que yo recibo a Cristo, recibo su Espíritu Santo y Él comienza una obra desde mi interior a cambiar mis intenciones, cambia mi naturaleza de pecaminosa, de querer hacer lo malo y de maldad, y me implanta un corazón nuevo, pone su Espíritu y ahora soy un corderito que hago la voluntad de Dios. ¿Y usted? Debe de aspirar eso, yo también lo aspiro. Es decir, Dios nos cambia las intenciones del corazón, nos transforma. Ahora estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia por medio de Jesucristo. Y estaba ocurriendo esto, que Pablo predicaba en las sinagogas y los judíos no creían que fuera por la gracia y por la fe. Y algunos gentiles se convertían a Jesús, creían en Jesús. Pero los fariseos y los judíos les decían: oye, está bien, crees en Jesús, pero tienes que circuncidarte de acuerdo a los ritos de Moisés. Ay, ¿cómo? Yo soy gentil. Y Pablo les predicó: solo por la fe en Jesús es necesario, nada más. No tienes que circuncidarte ni cumplir los ritos de Moisés, porque ya no estamos bajo la ley. Pero eso generó divisiones. Había divisiones. Había los que eran israelitas, judíos convertidos a Jesús, y otros que no se convirtieron y que criticaban que aquellos ya no se circuncidaban. Y que ya decían: soy salvo por la fe en Jesús. Nada más. No hay que ofrecer sacrificios, animales y corderos. No, Jesús ya ofreció su vida por nosotros. Fue suficiente. Hebreos, lea el libro de Hebreos. Entonces el problema fue creciendo. ¿Y qué hicieron? Fueron a Jerusalén los apóstoles, los predicadores, con los líderes para presentar el asunto. Tenemos un problema, apóstoles. ¿Cuál? Que mira, la gente se convierte, es gentil, y los judíos les imponen los ritos. ¿Para qué? Si ni nuestros padres pudieron cumplir la ley, ni nosotros, dijo Pedro. ¿Qué hacemos? Fueron con las autoridades en ese momento, fueron a Jerusalén, donde estaban los líderes de la iglesia en ese momento. Pedro da testimonio cómo él predicó con Cornelio, cayó el Espíritu Santo, la gente se convirtió. Entonces estaban analizando qué vamos a hacer. Hechos capítulo 15, verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Los judíos y los gentiles, gentiles y judíos son salvos o somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Nada más. Inclusive hoy mismo los judíos que no han creído en Jesucristo, que solo hay solamente un 1% allá en Israel de cristianos, nos faltan 99 que se conviertan, no creen en Jesús. Creen todavía en la ley de Moisés. Creen que Jesús vino, que era un profeta más, uno más, como Elías, como Eliseo, pero no como un salvador, no como Dios. Sí, es que ellos siguen la ley de Moisés. Y Moisés, la ley dice Moisés, todo lo que Moisés les enseñó, ellos lo siguen aplicando, pero no han entendido que la ley vino por Moisés, pero la fe y la gracia vino por, la verdad y la gracia vino por medio de Jesucristo. Está ahí en San Juan capítulo 1, 17 y 18. Entonces van a Jerusalén y deciden esto. Dice la palabra,
Hechos 15:13. Cuando ellos callaron, Jacobo, que era un líder en la iglesia, hermano de Jesucristo, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Citó un versículo del libro de Amós. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual dice Jacobo: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. No los inquietes. Ya se convirtieron, es suficiente. Sino que se les escriba que se aparten. Nomás les pido 4 cosas: de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Le voy a leer otra versión para que tenga más claro lo que ellos pidieron. 4 cosas. Dice: en vez de eso, escribámosle que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a ídolos. No coman eso. Dice que no comerán, que no cometan ninguna clase de pecado sexual. Número 2. Número 3, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados. Número 4, ni coman sangre. No coman sangre. ¿Está usted enterado? Esto es para los gentiles. ¿Usted es gentil o judío? Gentil. Eso ya en la clase lo vamos a ver. Ok, no coma. ¿Sí? No coma. Entonces, esas 4 cosas nomás les pidieron: mira, no les pongas cargas que no puedan llevar, que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Pues nadie pudo. Eso fue una decisión muy importante para la iglesia de los gentiles, porque estaban otra vez con la carga. Oye, ¿cómo voy a hacerle? Yo no sé nada. No, tranquilo, solo creen en Jesús. Ya para aclararles el panorama a ustedes y a mí mismo, solo crean en Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, ya pagó por nosotros, y por la fe en Él somos justificados. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya, es suficiente. Entonces la ley, les voy a explicar un poquito, ya me voy a meter en problemas otra vez. Dios lo que hizo con nosotros en este tiempo que recibimos a Jesús, lo que hizo es que el corazón idólatra que yo tenía y tú tenías, me lo quitó. El corazón terrible, rebelde, toda esa lista de pecadotes, Dios te liberó de eso por su Espíritu Santo. Porque cuando tú naces de nuevo, en el Espíritu, por supuesto estoy hablando, tú tienes una nueva naturaleza. La vieja naturaleza, el hombre pecador, el hombre sin temor de Dios, el hombre perverso, malvado, queda crucificado. Y resucita un hombre nuevo que teme a Dios. Y Dios pone su palabra sellada en nuestro corazón. Nadie tendrá que decirte, aunque yo te lo digo, pero es un sentido, ¿no? No hagas esto, tú lo sabes. Tú sabes que robar es pecado. ¿Pero cómo lo sabes? Porque Dios puso en tu corazón: no robarás. Los 10 mandamientos están impresos en tu corazón. Ahora tú cumple la palabra porque está dentro. Dentro están las tablas de la ley escritas en tu corazón. Antes en la ley de Moisés estaban externas. Aquí está la tabla.
repítala y cúmplala. Nadie pudo. Pero ahora Dios me cambió la naturaleza pecaminosa, me hizo nacer de nuevo y puso su palabra en mi espíritu. Me selló. Ahora yo nomás intento pecar como ustedes, no se hagan. Inmediatamente sentimos mal. Levante la mano el que siente mal cuando va a pecar. ¿Por qué lo siente? Porque Dios está en usted, está dentro, vive adentro. Hasta ahí llegó el punto capítulo 14, capítulo 15. Vamos al capítulo que sigue. Porque estamos estudiando aquí Hechos. Capítulo 16. Pablo sigue predicando, ahora va con Silas y Timoteo también. Timoteo era un jovencito de padre griego y de madre judía. Imagínense la mezcla que tenía el niño. Pero su abuela le había enseñado la palabra y también su madre. Lean la Biblia, ahí está. Este iba con Pablo. Entonces, miren, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Pablo, en Hechos 16, verso 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo? ¿El Espíritu puede prohibirte algo? Sí. ¿Pero predicar también? Sí, en ciertos lugares. Ahí no vas a predicar. ¿Pero por qué? Si tú dijiste que predicar a todo el mundo. Pero específicamente no vayas ahí. Ahora no. Ahí está en la Biblia. Entonces Pablo, pues orando, Dios se le revela, tuvo una visión. Dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Fíjate cómo el Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia. Pablo tuvo una visión. Un macedonio gritaba desesperado, ayúdanos, ayúdanos. Pablo entendió, Dios quiere que vaya a Macedonia, y cambió el rumbo. Dios puede cambiar tu rumbo. Tú tienes un plan, pero Dios puede cambiar tu rumbo. Pero por favor te lo pido en el nombre de Jesús, déjate guiar por el Espíritu Santo. Los apóstoles se guiaban por el Espíritu Santo. Porque no lo mencioné, pero voy a mencionarlo porque es importante. En el libro de Hechos 15, 28, cuando mandaron una carta de ya que no les pidas más a los gentiles, solo 4 cosas, dice Hechos 15, 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo. Los apóstoles, los hombres de Dios, primero le preguntan al Espíritu Santo, ¿qué hacemos en esta situación? Y el Espíritu Santo dice, miran, pídele 4 cosas nomás y que creen en Jesús. Pablo se guiaba por el Espíritu Santo. Él quería ir, él era un hombre de trabajo. Tenía, voy acá, voy allá, pero dice el Espíritu, espérate, ahí no vas. Dios te puede parar a ti en seco y decir, no, ahí no vas. Yo quiero ir a África, Señor, me gusta. No vas, vete al Cascajal a predicar, ahí hay alguien que te está esperando. Levanta tu mano, dile, Señor, precioso Espíritu Santo, guía mi vida a partir de hoy. Dirige mis pasos para caminar en tu perfecta voluntad. Amén. Continuamos. Entonces puede ver usted ahí lo que está ocurriendo. Entonces vemos aquí cómo Dios se está moviendo y vamos al capítulo 17. Me brinco un poquito lo que dije, lo de Pablo y Silas en la cárcel, pero vamos al 17. Pablo y Silas sigan adelante predicando la palabra y luego llegan a Atenas. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Mire, un hombre lleno de Dios tiene celo por Dios. Pablo, al ver Atenas, la gente metida en la idolatría, gente pagana, por supuesto. Dios nos lleva a llevar la palabra a la gente pagana, a la gente perdida, a la gente que está bien perdida, ciegos, completamente ciegos. Y Pablo sentía un ardor en su corazón. ¿Cómo es posible? Y entonces él les da una prédica, les habla, porque había ahí los de Atenas, atenienses, dice. Había un montón de dioses que adoraban ahí monumentos, y había uno que decía al Dios desconocido. Dice, yo vengo a hablarles de un Dios desconocido, a este que ustedes no conocen, se llama Jesucristo, y les predica tremendamente. Pero había ahí unos filósofos también en Atenas, porque esas ciudades eran gente que le gustaba mucho la cultura, ser gente culta, humanismo, ¿me entiendes? Sin Dios, por supuesto. Filósofos, gente que filosofaba y meditaba. Había unos hombres ahí en Hechos 17, 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Echa mucho rollo a este hombre. Otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Ay, 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 lo que es no conocer a Dios, ¿no? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué corriente filosófica es esta de los epicúreos? Los epicúreos eran unos seguidores de Epicurio, que él enseñó que la meta era alcanzar el placer en la vida, ser felices, darse gusto en todo, al cuerpo lo que pida. Hermanos, yo veo esto en las redes sociales y en el mundo entero. Escuche, yo escucho que dicen ahí en las redes sociales, y tú eres feliz, síguele. ¿Sabe qué? Eso es una mentira del diablo. Le voy a decir algo medio pesado. Así, espéreme, espero que no se sienta nadie mal. No, eso es nada personal, por favor. Eso es un mensaje al bulto, o sea, en global, difusión. Un hombre dijo, soy bien feliz con la amante que tiene. Pues claro, pero eso no lo aprueba Dios. Tiene su esposa y andaba con la amante. Y era feliz porque estaba a gusto, era epicuriano, epicurio, daba al gusto al cuerpo, lo que él quería, la felicidad para él, sin importar el sufrimiento de otros. Los epicúreos buscaban el placer en todos los sentidos. Es una corriente filosófica. ¿Ya se murió esa corriente? No, está viva. Eche un vistazo a las redes sociales, ahí está, mira, ahí está. ¿Cuánto? Si tú eres feliz, adelante, cásate con un pájaro si quieres, con un árbol, con un animal o con otro del mismo sexo, o lo que sea. Es lo que el mundo enseña. ¿Lo han visto? Los epicurianos están vivos todavía. Cuando uno predica la palabra va a encontrar muchos obstáculos. Gente con pensamientos que a veces parecen ser cristianos, no son cristianos, solo están barnizados, tienen un pincelazo de cristianos. Así, ve el brochazo, ¿lo puede ver? ¡Tin, tin! Mal pintado ahí. No son gente que está compenetrada en el evangelio ni en la doctrina de Cristo. Por eso, iglesia, tienes que estudiar los cursos en la iglesia. ¿Oíste? Estudia nivel 1, nivel 2, nivel 3, Romanos, Gálatas, Hebreos, todos los cursos que hay en la iglesia. Y luego te metes a dolos, te preparas para que no seas un epicurio o un estoico. ¿Qué son los estoicos? Los estoicos creían en la virtud y la razón. Ellos tenían 4 virtudes cardinales, dice. La sabiduría, mucha sabiduría. La justicia, la templanza y el coraje. Pero nada de Cristo. Humanismo. Lo que domina el mundo hoy es el humanismo. La nueva era, los pensamientos y las religiones paganas.
nueva era y otras más, una mezcla de cosas que trae la gente. Yo he escuchado a algunos en la televisión que dicen soy muy espiritual. ¿Y eso? No, yo medito todas las mañanas. ¿Y a quién le meditas? Mozas, San X, San Y, San Caralampio, pero nunca menciona a Jesús. Y hablan de que creen en los ángeles y que los ángeles y que para allá y que para acá tienen en su casa angelitos y elefantitos y que pura hechicería. Y yo creo, y dice que creen en Dios, pero nunca mencionan a Jesucristo, ni el Padre, ni el Espíritu Santo. Y si lo mencionan es en vano. No están convertidos porque no conocen la palabra. La que te va a convertir es este libro. Este libro te va a convertir el alma y te va a hacer sabio con la sabiduría de lo alto. Este libro convierte el alma, no el humanismo, no el rollo de los predicadores sin Biblia. Es la palabra de Dios. Pablo hablaba la palabra y se enfrentó a estos epicúreos y estoicos y otros más. Habla Colosenses de filosofías huecas, gente que yo he hablado con gente, no, que el bien y que el mal, pero no son cristianos, solo usan esas palabras, son corrientes. Pero vamos avanzando en la prédica. ¿Qué le parece? ¿Usted quiere un avivamiento en su vida? Yo quiero un avivamiento. Levante su mano, dígalo. Yo, Raúl Sumaya, diga su nombre. Yo, Raúl Sumaya, Señor, quiero un avivamiento en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mis hijas, en mi descendencia. Quiero un avivamiento a mis padres, a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, a mis parientes, a mi colonia, a mi ciudad, a mi estado, a mi nación, a las naciones, en toda la tierra. Quiero un avivamiento. Eso queremos. Y viene por la palabra, viene por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es lo que provoca un avivamiento. Amada iglesia, preciosos del Señor, les amamos y tenemos que hablarles la verdad. Pablo fue a predicar a Corintios, dijo Dios, aquí hay mucho pueblo, aquí hay pueblo que ama a Dios. Yo sé que hay pueblo que ama a Dios en estas ciudades. Aunque creciendo, la iglesia está en expansión, pero es un remanente. Somos 1 millón de habitantes en estas 3 ciudades y anexos, yo creo. ¿Cuántos somos cristianos? ¿Cuántos somos de veras? ¿Cuántos no somos como los estoicos o otros que tienen otras doctrinas o mezclas? Son como barnizados, como que traen mezcla. ¿Entendió la mezcla? Tan chocolates, agua con leche, leche con agua. Está adulterada la palabra. Muchos están tomando leche adulterada porque no hay predicadores que hablen la verdad. Es el problema. Pero aquí hay, voy a contarlos, 1, 2, hay muchos. Levanten la mano los predicadores. Levanten la mano los predicadores. Hazlo por fe, pero ya es tu oportunidad. Usted sí, y usted también. Levante la mano. Créale a Dios que le va a usar para predicar la palabra. Profeta, levanta la mano, profeta. Dios te quiere usar. Padre, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mire, aquí está la mano levantada, Señor. Padre, ellos dicen, yo quiero participar contigo, Señor. Tócalos. Pon la palabra en sus bocas para que hablen la palabra con denuedo, con poder, con autoridad, Señor. En el nombre de Jesús, que hablen la verdad de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Baje su mano. Hechos 19. Me gusta Hechos 19. Pablo sigue su recorrido, sigue predicando. Fue a Éfeso. Primero llegó uno llamado Apolos. Era un hombre que tenía cierta revelación de la palabra. Era un hombre elocuente en sus predicaciones y todo. Y era fervoroso. Fervoroso el hombre, fervoroso. Pero un matrimonio. Hechos 18, estoy primero. 26. Priscila y Aquila lo instruyeron bien en la palabra. Y él predicó en Éfeso. Hechos 19, llega Pablo a Éfeso. Llega a la iglesia. Había un grupito de gente ahí que quería seguir a Jesús. Y Pablo les pregunta, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones,
superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos. Les dijo la pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. ¿Qué es eso? No estaban instruidos. Hay tantas agrupaciones no instruidas. Se reúnen pero no están instruidos. Tenemos que instruirnos en la palabra. Vuelvo al punto. Dios quiere preparar discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos, dice, a todas las naciones. El llamado que tenemos es hacer discípulos. Libro en mano, cuaderno en mano. Vamos a estudiar la palabra en grupos de conexión, grupos de casa. Vamos a predicar la palabra. ¿Tú quieres ser un predicador? Ya oré por ti. Ahora actívate, prepárate. Recibieron el Espíritu Santo. Pablo oró por ellos. Y Pablo comenzó una iglesia ahí. Una iglesia que aparece en Apocalipsis. Le habla que has dejado tu primer amor y más cosas, ¿no? Pero una iglesia buena, una iglesia que amaba a Dios. Amados, esa iglesia se convirtió. Porque la gente, cuando escuchó la palabra, voltearon su corazón para seguir a Jesús. Había gente en esa ciudad de Éfeso que era idólatra. Eran hechiceros, brujos, magos. Dice Hechos 19:18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Se convertían, daban testimonio. Y asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros. Los quemaron delante de todos y hecha la cuenta era su precio. Hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era un dineral. Pero ya no les importaban los libros de magia blanca, magia negra, los libros de brujería y hechicería, porque son basura cuando encuentras al Dios poderoso y verdadero. Amados, una realidad en nuestra nación, nuestra cultura es, bueno, en mi tiempo, ustedes son más jóvenes, que la gente acostumbraba a ir con los curanderos cuando el niño estaba malo y que el niño tiene temperatura y le pasaban un huevo por encima. Y albahaca, el huevo cose y lo cómetelo y haz con albahaca ahí un guiso con un espagueti, sale bien rico, pero nada, no te lo hundes, mejor cómetelo. Pero bueno, eso es un chiste. El asunto que andábamos en cosas incorrectas porque nuestros padres nos llevaron con brujos hechiceros. ¿A cuánto les ocurrió? No levante la mano, yo ya me arrepentí, a mí me llevaron. A Gaby también, pero ya se arrepintió, espero. Yo ya me arrepentí. Un día uno me dio un libro de metafísica, lo rompí cuando me convertí. ¿Alguien tiene un libro de metafísica en su casa? Tráigalo para quemarlo. Tiene un libro de magia negra, blanca, tráigala para quemarla. Tiene el libro de cultismo de sueños que adivinan sus sueños, tráelo para acá, hay que romperlo ese libro. Lo hicieron los brujos y tú le crees a los brujos que te va a decir tu futuro. Tranquilo. ¿Quieres saber tu futuro? Te lo voy a decir. Está en Apocalipsis. Léelo y me platicas si te encontraste en Apocalipsis. El futuro de cada uno está en la palabra, está en la Biblia. Ahí está el futuro mío y tuyo. El futuro para nosotros en Cristo es glorioso. La gente se convirtió. Hubo un alboroto tremendo ahí en Éfeso. Donde Pablo llegaba, las ciudades se trastornaban. Hasta decían, estos que trastornan el mundo. Si usted no ha trastornado nada en su ciudad, es que el avivamiento no ha llegado. Si aún la ciudad de Altamira no está trastornada cuando predicamos y la gente se convierte, los brujos caen, los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados y todas esas señales, nos falta un gran avivamiento. La ciudad tiene que temblar cuando predicamos la palabra. Cuando vamos a las plazas, a lugares públicos y predicamos, la gente dice, oye, eso está loco, mira, aquel estaba endemoniado, mira cómo está ahora, es su cabal juicio. Oye, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia. ¿Dónde está tu iglesia? Quiero ir a tu iglesia.
Ay, Señor, concédeme esa gracia, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, un poquito adelante aquí en Efesios capítulo 19. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecitos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ven, oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persecución, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana para ti sea estimado en nada, comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hermanos, ha cambiado el mundo. Hay una diosa, por eso hoy en México una diosa, y genera recursos. Diana era una diosa en Éfeso. Cuando Pablo predicó, hubo disturbios. Oye, está desalentando a la gente templecitos que de eso no tienen poder. Es como los amuletos, no sirven para nada, y ya el negocio se está cayendo porque ya no vendemos igual que antes por la palabra que predican estos locos del camino, estos que perturban la gente, estos que traen trastornos a la ciudad. Estaban preocupados. El diablo se rascaba la cabeza, no sabía qué hacer con Pablo. ¿Lo mato o lo dejo vivo? No sabía qué hacer. Porque la vida nuestra está en manos de Dios. No somos nosotros los dueños de nuestra vida, es Dios. Si Dios te llamó, Él te protege y permite que te maten si Él quiere. Y esa sangre es como un fertilizante para la iglesia. Se multiplica la iglesia. Vea la Biblia. Los mártires es sangre que fuera como que más cristianos y más cristianos. Entre más mataban cristianos, más se convertían. Levántense los Pablos aquí, por favor, de pie, todos. De pie, las Pablas también. Póngase de pie y haga una oración fervorosa como Apolos. Y quisiera que hubiera un teclado o algo así. El Espíritu Santo nos enseña, ¿o no nos enseña? Nos enseña a depender de Él. Nos enseña que Él te puede prohibir predicarle a una persona. Inclusive, un día estaba un predicador orando y estaba orando y iba orando pues así en fila. Y se brinca una persona. Y ¿por qué me brincaste? Ora por mí. Porque Dios dijo que no ore por ti. Y siguió orando. No, si oro por ti te vas a morir, porque Dios me dijo que te vas a morir si oro por ti. Tú eres del diablo. No te has arrepentido. Así como Pablo, así como Pedro, perdón, cuando a Ananías y Zafira llevaron una ofrenda mocha, ¿se acuerdan de la ofrenda mocha? Le mocharon una parte, ahí cayeron muertos. Querían engañar a Dios. El Señor está aquí y nos enseña y nos capacita y nos instruye. Si has venido aquí es con un propósito. Mira, de aquí se ve todo. ¿O será que Dios me muestra? Pero aquí se ve se ven cuando el hombre trae hambre de Dios. Sí, creo, amén, amén. Voy a verlo, no sé, no te creo mucho. No te entiendo. Pablo enfrentó oposición de los propios judíos que lo conocían. Pablo, ¿qué te pasó? No te juzgo, te abrazo. Recibe el abrazo. Te amo. Dios se va a revelar a tu vida. Ahora en el nombre de Jesús te voy a quitar ese velo. Lo voy a recorrer. Le explico. Cuando hacen una inauguración de un edificio, viene el gobernador y tienen una telita aquí, una cortinita, ¿se acuerdan? Y hacen un acto y esto que el otro, corta el listón y vamos a develar una placa. Shhh, dice, edificio tal por cual, tal fecha y quién lo inauguró. Eso es develar, quitar el velo de algo que está tapado. Ahora en el nombre de Jesús te quito ese velo para que veas la gloria de Dios, porque el diablo ha cegado los ojos de los incrédulos para que no le crean. Pero hoy
ese velo es quitado de tus ojos para que puedas ver claramente la gloria de Dios y te resplandezca la luz del evangelio. Señor, levanta la iglesia, trae el avivamiento sobre nuestras vidas, Señor. Trae el avivamiento. Levanta la mano, pide: avívame, avívame, Espíritu Santo. Despierta mi espíritu. Ahora ando en la fe, ando en la gracia. Es por la fe y es por la gracia que recibo la revelación de la palabra. Es por tu palabra, es por tu gracia, Señor, que me has visitado y me has traído a este lugar para hablarme, Señor. Lo considero como un regalo de parte de Dios para revelarme la verdad. Pido, Dios, que te reveles a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. A cada visitante, tócalos, 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 tócalos. Si alguien está enfermo, sánalo, sánalo, sánalo en el nombre de Jesús. Si alguien está atado al pecado, a la pornografía, al alcohol, a la droga, libéralo, libéralo, libéralo en el nombre de Jesucristo. Trae libertad a los cautivos, vista a los ciegos en el nombre de Jesús. Señor, levanta a aquellos hombres y mujeres que son discípulos de esta casa. Oh, úsalos para que prediquen la palabra con poder y autoridad. Úsalos, Padre, úsalos con poder en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, mira, si alguien de aquí tiene aún en su casa libros de magia, libros de ocultismo, cosas incorrectas todavía de la oscuridad, en el nombre de Jesús, te pido que puedan entregarlos en el nombre de Jesús. Entregarlos para quemarlos en el nombre de Jesús. No importa el costo, pero eres libre y el evangelio avanzará en tu corazón y en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en toda tu casa, en el nombre de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, Señor, gracias.